Mi familia se olvidó de mí durante 8 años seguidos a propósito. Siempre llamaba, enviaba regalos. Nunca devolvieron mis llamadas, ni una sola visita. Después de insistir tanto, me cansé y decidí ponerle fin. Cambié mi nombre. Vendí mi casa, cancelé mi teléfono, desaparecí sin dejar rastro. 6 meses después. La última vez que mi familia se comunicó conmigo, querían $127,000. Noam, ¿cómo estás? Noam, te extrañamos, no un feliz cumpleaños o feliz Navidad ni ninguna de las cosas que las familias de verdad le dicen a la gente que aman. Solo los ahorros de toda mi vida envueltos en un documento legal que me habría dejado sin nada si su negocio en quiebra colapsaba. 8 años de silencio, 288 llamadas ignoradas, $23,000 enviados sin recibir una sola confirmación. Y cuando finalmente recordaron que yo existía, fue porque estaban desesperados. Soy Valeria, tengo 34 años, soy contadora senior, el tipo de persona que lo documenta todo. Y ese hábito es la razón por la que les cuento esta historia hoy, en lugar de estar en la bancarrota y con el corazón roto. Si están viendo esto, por favor suscríbanse y dejen un comentario contándome de dónde son. Ahora, permítanme llevarlos al momento en que me di cuenta de que nunca fui una hija para ellos, sino una cuenta de ahorros de emergencia con latidos. Tenía 26 años cuando obtuve mi primer ascenso real. Contadora junior en Consultores Mendoza y Valenzuela en Denver. No era glamoroso, pero era mío. Ganado a base de semanas de 70 horas de trabajo y suficientes hojas de cálculo como para empapelar todo mi apartamento. La primera persona a la que llamé fue a mi padre. El teléfono sonó 4 veces antes de que saltara el buzón de voz. Hola, se ha comunicado con Ricardo Soler. ¿Deje su mensaje? Dejé uno, luego otro al día siguiente y otro 3 días después. Nunca me devolvió la llamada. Una semana más tarde, estaba revisando Facebook durante mi hora de almuerzo cuando lo vi, 47 personas reunidas alrededor de mi medio hermano, Diego, en su fiesta de graduación de la preparatoria. Globos, un pastel de 3 pisos y el brazo de mi padre rodeando con orgullo los hombros de Diego. Ambos sonreían como si hubieran conquistado el mundo. A mí no me habían invitado. Ni siquiera sabía que se iba a celebrar. Aún así, le envié a Diego una tarjeta de felicitación con un cheque de $500 adentro. Pensé que tal vez el correo se había perdido. Tal vez intentaron comunicarse conmigo y no pudieron. Busqué excusas para ellos porque eso era lo que venía haciendo desde que tenía 12 años, desde que mi madre falleció y mi padre se volvió a casar con Bárbara 2 años después. Diego cobró el cheque a los 3 días. Lo sé porque revisaba mi estado de cuenta bancario obsesivamente, esperando alguna señal de vida. Un mensaje de texto de agradecimiento, una llamada, lo que fuera. No llegó nada. Esa fue la primera vez que empecé a llevar un registro. Llámenlo hábito profesional, después de todo, soy contadora. Cada llamada sin responder, cada regalo no agradecido, cada silencio que se prolongaba más que el anterior. No lo sabía entonces, pero esos registros eventualmente me salvarían la vida, o al menos evitarían que perdiera todo por lo que había trabajado. El patrón se volvió evidente durante los siguientes 5 años, aunque yo me negaba a ver la realidad. Diego me llamó por primera vez en 18 meses cuando cumplió 23 años. Nada de charlas casuales, nada de ¿cómo estás, hermana? Solo necesito $8,000 para un proyecto de negocio. Es una inversión segura, te los devuelvo en 6 meses. Le transferí el dinero esa misma tarde. El proyecto, una aplicación para conectar a paseadores de perros con dueños de mascotas, quebró 4 meses después. Diego nunca mencionó devolverme el dinero. Cuando lo saqué a colación en uno de mis tantos mensajes de voz sin respuesta, recibí un mensaje de texto de vuelta, las cosas están difíciles. ¿Entiendes, verdad? Yo entendía. Siempre entendía. Hace 3 años, Bárbara me envió un mensaje de texto por primera vez en 26 meses. Todavía recuerdo estar mirando mi teléfono, con el corazón acelerado, pensando que tal vez, por fin, algo había cambiado. Su mensaje decía, daño de emergencia en el techo por la tormenta. Necesitamos $15,000 para reparaciones. El crédito de tu padre está al límite.
Por favor, ayuda a la familia. Transferí el dinero en menos de 48 horas, vaciando la mitad de mi fondo de emergencia. 2 meses después, vi su publicación en Instagram. Bárbara salía apoyada en una camioneta Lexus RX blanca perla nueva con el texto, regalo de cumpleaños para mí misma. Bendecida. Amo el olor a auto nuevo. El techo, por lo que pude ver en todas las fotos familiares posteriores, lucía exactamente igual. $23.000. Eso es lo que les había enviado a lo largo de 5 años, sin contar los regalos más pequeños, las tarjetas con efectivo o los paquetes que mandaba en Navidad. $23.000. 0 notas de agradecimiento, 0 visitas, 0 llamadas de vueltas. Pero seguí enviando tarjetas de cumpleaños. Seguí intentándolo porque todavía creía que la sangre significaba algo, que si los amaba lo suficiente, tarde o temprano ellos me amarían a mí. Estaba equivocada. Pero me tomaría 3 años más admitirlo. 14 meses. Ese era el tiempo exacto que había pasado desde que alguien de mi familia había reconocido mi existencia de alguna manera. Lo había contado no porque quisiera, sino porque el silencio se había vuelto tan absoluto que comencé a marcar los días como un prisionero que raya las paredes de su celda. Durante esos 14 meses, llamé 17 veces. Cada llamada fue directo al buzón de voz. Dejé mensajes que iban desde un alegre, hola, solo quería saber cómo están. Espero que todo marche de maravilla, pasando por la preocupación, ¿está todo bien? Por favor, llámenme, hasta una honestidad desesperada, solo quiero saber si hice algo malo. Por favor. Buzón de voz. Buzón de voz. Buzón de voz. Envié una tarjeta navideña el diciembre pasado con una tarjeta de regalo de $200 para cada uno de ellos, Ricardo, Bárbara y Diego. Rastreé el paquete. Entrega confirmada con firma el 21 de diciembre a las 2:47 de la tarde. No hubo respuesta. Ni un mensaje, ni un correo electrónico, ni siquiera un agradecimiento automático. Para marzo, comencé a aceptar una verdad de la que había estado huyendo durante 8 años. Ya no tenía familia. Tal vez nunca la tuve de verdad. Llegué a casa del trabajo un viernes por la tarde, agotada por el cierre de mes, y revisé el buzón por inercia. Facturas, publicidad, ofertas de tarjetas de crédito, y metido entre un recibo de agua y un catálogo de muebles, lo vi. Un sobrecolor crema, de papel grueso y costoso, con mi nombre escrito en una elegante caligrafía en el frente. En la esquina superior izquierda, grabado en letras doradas, la familia Soler. Me temblaban las manos mientras lo abría. Está cordialmente invitada a celebrar el 65º cumpleaños de Ricardo Andrés Soler. Hotel Gran Palazzo, Houston, Texas. 15 de abril, 6 de la tarde. Etiqueta rigurosa opcional. Después de 14 meses de silencio, finalmente se habían acordado de que existía. La pregunta era, ¿por qué ahora? Me quedé mirando esa invitación durante 2 horas. 87 invitados. Eso era lo que indicaba la tarjeta de confirmación de asistencia. Una celebración para amigos cercanos, socios comerciales y familia querida. El Hotel Gran Palazzo era el lugar de eventos más exclusivo de Houston, el tipo de sitio donde los ejecutivos petroleros y los magnates inmobiliarios celebraban sus momentos más importantes. Lo busqué en Internet. El costo mínimo de reserva para el gran salón era de $35.000. Esto no era una cena informal. Esto era una declaración de estatus. Y, de alguna manera, después de 8 años de silencio, yo estaba en la lista de invitados. No vayas. Ese era Mateo Vega, mi colega y amigo más cercano en Mendoza y Valenzuela. Habíamos trabajado juntos durante 6 años y conocía mi situación familiar mejor que nadie. Las llamadas sin respuesta, las transferencias de dinero unidireccionales, las tarjetas navideñas enviadas al vacío. ¿Por qué te invitarían ahora?, preguntó Mateo, girando un bolígrafo entre sus dedos. Después de 14 meses de nada. Tal vez está enfermo. Tal vez es su manera de acercarse. Mateo sacudió la cabeza lentamente. La gente no cambia después de 8 años sin una razón, Valeria. No por buenas razones, al menos. Hizo una pausa.
Déjame revisar algo antes de que reserves el vuelo. Inversiones Soler, ¿verdad? La empresa de tu papá. Asentí. Los registros públicos están disponibles a través de la oficina del registro del condado de Harris. Las sociedades de responsabilidad limitada inmobiliarias tienen que reportar ciertas cosas. Déjame echar un vistazo como un favor. Quise discutir. Quise creer que la invitación significaba que mi padre finalmente se había dado cuenta de lo que se estaba perdiendo, que quería a su hija de vuelta en su vida. Pero la contadora que llevo dentro, la parte que había estado guardando registros durante 8 años, sabía que Mateo tenía razón. Algo en esa invitación no cuadraba. Está bien, dije en voz baja. Revisa. Pero lo más probable es que vaya de todos modos. Mateo me llamó 3 días después a las 9:47 de la noche. Yo estaba en pijama, a la mitad de una copa de vino, tratando de no pensar en si debía comprar un vestido nuevo para la fiesta. Tienes que ver esto, dijo. Te acabo de enviar un archivo. Mi computadora emitió un sonido. El correo contenía un PDF con 17 páginas de registros públicos, documentos judiciales y embargos preventivos contra Inversiones Soler SDRL. Lo que leí hizo que se me revolviera el estómago. Alturas Soler. Ese era el proyecto estrella de mi padre. 12 casas de campo de lujo en una comunidad privada a las afueras de Houston. Según estos documentos, la construcción llevaba 7 meses de retraso. La fecha original de finalización era septiembre del año pasado. Estábamos en abril y las estructuras ni siquiera estaban terminadas. Y la situación empeoraba. 3 contratistas habían presentado demandas por falta de pago, Construcciones Martínez por $89.000, Electricidad Ápice por $67.000 y Plomería Premier por $124.000. El total adeudado era de $280.000. El préstamo bancario del primer Banco Nacional, de $2,1 millones a una tasa de interés del 8,5%, tenía como fecha límite de extensión el 20 de abril, es decir, 5 días después de la fiesta de cumpleaños. Si no consigue capital adicional para el día 20, explicó Mateo, el banco puede exigir el pago total del préstamo, forzar una venta y el proyecto entrará en administración judicial. Hice las cuentas. Incluso vendiendo las unidades parcialmente terminadas no se cubriría la deuda. Ricardo Soler estaba a punto de perderlo todo. ¿Y cuánto necesitaba para mantenerse a flote? Aproximadamente $150.000, lo justo para pagar a los contratistas y convencer al banco de otorgarle una extensión. Yo tenía $127.000 en mi cuenta de ahorros. De repente, la invitación cobró perfecto sentido. No me quieren allí, susurré. Quieren mi dinero. Compré el boleto de avión de todos modos. $342, solo de ida, de Denver a Houston. 14 de abril, llegando a las 6:15 de la tarde, la noche antes de la fiesta. Me dije a mí misma que necesitaba llegar hasta el final de esto. Necesitaba mirar a mi padre a los ojos y entender de una vez por todas si alguna vez había sido algo más que una red de seguridad financiera para ellos. Pero no iba a ir con los ojos cerrados. Esta vez no. La noche antes de mi vuelo, pasé 4 horas imprimiendo documentos. Estados de cuenta bancarios de los últimos 8 años que mostraban cada transferencia que le había hecho a la familia Soler, fechados, anotados y resaltados. Capturas de pantalla de mensajes de texto, registros de llamadas de mi proveedor telefónico y recibos de regalos enviados por correo certificado con confirmación de firma. Organicé todo en una carpeta de Manila y luego copié los documentos clave en una memoria USB que guardé en mi equipaje de mano. Viejo hábito, tener siempre un respaldo. A las 7 de la mañana del 14 de abril, llamé a Mateo desde la puerta de embarque. Si no sabes de mí en 48 horas, le dije, envía todo a mi correo personal, los estados de cuenta, las demandas judiciales, todo. Valeria, esto es una locura. Ya sabes lo que están planeando. ¿Por qué caminar directo hacia la trampa? Observé el anuncio de abordaje parpadear en la pantalla. Porque necesito saberlo. Necesito escucharlo de ellos directamente. Necesito cerrar este capítulo de una forma u otra. Mateo guardó silencio por un largo momento.
Ten mucho cuidado y llámame en el segundo en que salgas de ahí. Lo haré. Subí al avión con 8 años de evidencia en mi bolso y un nudo en el estómago que no se deshacía. No iba a Houston a reconciliarme. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. El Hotel Gran Palazzo se veía exactamente como en las fotos de su sitio web y exactamente como el tipo de lugar al que yo no pertenecía. Candelabros de cristal del tamaño de autos compactos, pisos de mármol pulidos como espejos y un personal con impecables uniformes negros que se movía silenciosamente entre invitados que llevaban relojes que valían más que la renta de todo mi año. Revisé mi reflejo en un espejo dorado cerca de la entrada. Mi vestido era negro, sencillo, comprado en una tienda de saldos por $89 durante las rebajas del año pasado. Era la prenda más bonita que tenía. Pero aquí, rodeada de vestidos de Valentino y trajes de Tom Ford, parecía parte del personal de servicio. El gran salón albergaba a los 87 invitados cuando llegué. Había contado las confirmaciones en la invitación y la realidad coincidía. Grupos de desconocidos elegantemente vestidos sostenían copas de champán, un cuarteto de jazz en vivo tocaba suavemente en una esquina, una torre de copas de champán brillaba bajo luces estratégicas y allí, en el centro de todo, estaba mi padre. Ricardo Soler, a sus 65 años, lucía distinguido de esa manera que solo el dinero puede comprar. El cabello plateado peinado hacia atrás a la perfección, un traje que probablemente costaba más que mi auto y mancuernillas que captaban la luz cada vez que gesticulaba. A su lado, Bárbara vestía de seda verde esmeralda, con diamantes en el cuello y las orejas. Diego descansaba cerca con un saco azul marino, y un Rolex brillaba cada vez que levantaba su copa. Este era su mundo, su escenario. Cada persona en este salón estaba aquí para celebrar el éxito, el gusto y el estatus de Ricardo Soler. Y yo estaba parada en el borde, con mi vestido de $89, aferrada a una carpeta de Manila dentro de mi bolso como si fuera un salvavidas. Bárbara me vio primero. Su sonrisa vaciló solo por un instante antes de transformarse en algo que pretendía parecer acogedor. «Oh», dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la escucharan. «¿De verdad viniste?» Mi padre se giró al oír las palabras de Bárbara y por una fracción de segundo, vi pasar una expresión rápida por su rostro. «¿Sorpresa, cálculo?» Se desvaneció antes de que pudiera descifrarla, reemplazada por una amplia sonrisa que no llegó a sus ojos. «Valeria». Cruzó la distancia que nos separaba en 3 zancadas, con los brazos abiertos. «Hija mía, ha pasado demasiado tiempo». 8 años, papá. ¿De verdad ha pasado tanto? Me atrajo hacia un abrazo que se sentía ensayado. El tiempo vuela. Te ves maravillosa. Llamé 288 veces. Nunca respondiste. Bárbara se interpuso con suavidad, colocando una mano sobre el brazo de mi padre. Hemos estado tan ocupados con los negocios. Ya sabes cómo es esto. El sector inmobiliario nunca duerme. Diego se acercó, tambaleando un poco el champán en su copa. Hola, hermana, ¿te ves bien? ¿Hay algo emocionante en tu vida? ¿Nuevo trabajo? ¿Nuevas inversiones? ¿Necesitas más dinero para otro proyecto fallido, Diego? Su sonrisa se congeló. Solo intentaba conversar. A nuestro alrededor, los invitados nos miraban con cortés curiosidad. La hija pródiga regresando para la celebración del patriarca. Podía ver cómo construían la narrativa en sus cabezas, una reunión familiar, un momento conmovedor, tal vez un brindis más tarde sobre la importancia de la unión. No tenían la menor idea. La mano de mi padre tomó mi codo, guiándome suavemente hacia el extremo opuesto del salón. Ven, quiero presentarte a algunas personas. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Su agarre era firme, decidido. Bárbara lo miró y asintió levemente. Algo pasó entre ellos, una señal, una confirmación. Habían planeado esto. Fuera lo que fuera que vendría a continuación, lo habían ensayado. En realidad, dijo Ricardo, bajando la voz mientras nos acercábamos a una puerta lateral, hay algo importante que necesito discutir contigo primero, en privado. La trampa se estaba cerrando y yo caminaba directo hacia ella.
Antes de que pudiéramos llegar a la puerta lateral, la música se detuvo. Un reflector iluminó el pequeño escenario al frente del salón y la mano de mi padre se apretó en mi codo. «Espera», dijo. «Primero esto». Me guió hacia el escenario y me di cuenta, con una creciente incomodidad, de que pretendía que me parara junto a él frente a todos. El coordinador del evento le entregó a Ricardo un micrófono. 87 rostros se giraron hacia nosotros. «Amigos, colegas, familia», comenzó Ricardo, con una voz rica en calidez ensayada. «Gracias a todos por estar aquí para celebrar este hito conmigo. 65 años, y le debo cada éxito a las personas que están en este salón». Aplausos corteses, copas de champán levantadas. «Pero esta noche, quiero reconocer a alguien muy especial». Se giró hacia mí y sentí el peso de cada mirada en el lugar. Mi hija Valeria finalmente ha regresado a casa después de muchos años fuera. La familia Soler siempre ha valorado la unión por encima de todo, y tenerla aquí esta noche significa más de lo que puedo expresar. Los aplausos aumentaron, había sonrisas por todas partes. Una mujer cerca del frente se secó una lágrima. Se lo estaban creyendo por completo. Cada persona en ese salón estaba viendo a Ricardo Soler interpretar al padre amoroso que recibía a su hija distanciada, y le creían ciegamente. Vi a un hombre de traje gris cerca de la barra, con libreta en mano, escribiendo rápidamente. ¿Prensa? Por supuesto que había prensa. Esto no era solo una fiesta de cumpleaños, era una puesta en escena. La familia siempre es lo primero, concluyó Ricardo, apretando mi hombro. No importa que tan lejos viajemos, siempre encontramos el camino de regreso a casa. Más aplausos. Destellos de cámaras. Me quedé allí con una sonrisa congelada en el rostro, entendiendo con perfecta claridad lo que estaba ocurriendo. No me estaba dando la bienvenida de regreso. Estaba reescribiendo la historia. Y 87 testigos acababan de presenciar cómo lo hacía. La sala lateral era más pequeña de lo que esperaba. Un reservado privado contiguo al salón de baile, decorado con el mismo estilo opulento pero sin la multitud. Una mesa de caoba se encontraba en el centro y, sobre ella, descansaba una pila de documentos. Bárbara y Diego ya estaban adentro esperando. La puerta se cerró detrás de nosotros, amortiguando el sonido de la fiesta. «Ahora podemos hablar», dijo Ricardo, señalando los papeles. «Toma asiento, querida». No me senté. Caminé hacia la mesa y miré el documento superior, autorización de transferencia de fondos, Inversiones Soler SDRL. El número de cuenta estaba parcialmente censurado y la línea del monto estaba en blanco, pero tenía escrito 127.000 a lápiz al lado. La nota mental de alguien. ¿Qué es esto? Una oportunidad. Ricardo se acomodó en una silla frente a mí, relajado y seguro. Alturas Soler va a ser el desarrollo más prestigioso del condado de Harris. Las preventas ya están superando las proyecciones. Solo necesitamos una pequeña inyección de capital para superar una situación temporal de flujo de caja. ¿Quieren mis ahorros? Quiero que inviertas en el legado de tu familia. Sonrió. En 18 meses, duplicarás tu inversión. Te lo garantizo. Pasé a la página 3. Allí, oculta en la letra pequeña, encontré lo que buscaba, inversión no reembolsable en caso de disolución del proyecto o bancarrota. Saqué mi teléfono del bolso y tomé una foto de la página de forma rápida y casual. El instinto de contadora. ¿Qué estás haciendo? La voz de Bárbara se volvió hostil. Revisando los términos. Soy contadora profesional, Bárbara. Leo los contratos antes de firmarlos. Si no firmas, dijo Bárbara en voz baja, dando un paso hacia mí, todos allá afuera sabrán exactamente qué clase de hija eres, abandonando a tu padre cuando más te necesita. Ahí estaba la amenaza detrás del terciopelo. Ricardo se inclinó hacia adelante, manteniendo su sonrisa de vendedor. La fecha límite de extensión del banco es el lunes a las 8 de la mañana. Eso nos da 72 horas para asegurar el capital adicional. Una vez que pasemos este obstáculo, el proyecto avanzará y todos ganaremos, incluyéndote a ti. 72 horas, repetí. Y si no acepto,
El primer Banco Nacional exige el pago inmediato. Alturas Soler va a ejecución hipotecaria. 3 años de trabajo perdidos. Abrió las manos. ¿De verdad dejarías que eso le pase a tu propia familia? Diego intervino, apoyado contra la pared con su copa de champán. Vamos, hermana. Tampoco es que tengas hijos o un esposo que te vacíe las cuentas. Tienes ese dinero ahí guardado. ¿Cuál es el gran problema? Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No era ira, todavía no. Era algo más silencioso, reconocimiento. Déjenme asegurarme de que entendí bien, dije con calma. No han devuelto una sola llamada telefónica en 8 años. No vinieron a mi celebración de ascenso. No reconocieron ningún cumpleaños, ninguna festividad, ningún regalo que envié. ¿Y ahora quieren que les entregue cada dólar que he ahorrado desde que tenía 22 años? La expresión de Bárbara flaqueó. Hemos estado ocupados. Pero bien que cobraron los cheques. Cada uno de ellos. Los 8.000 de Diego para su negocio. Tus 15.000 para la reparación del techo. Miré a Bárbara. Por cierto, qué bonita camioneta Lexus. Silencio. La sonrisa de Ricardo se había tensado. Esto no es sobre el pasado, Valeria. Se trata de que la familia se apoye cuando realmente importa. Tú me criaste hasta los 18 años, dije. Esa era tu obligación legal. Después de eso, yo me abrí camino sola. $68.000 en préstamos estudiantiles que tardé 9 años en pagar. No disfraces tu obligación como un favor que debo devolver. Bárbara dio un paso al frente y vi el cálculo en sus ojos. Si no firmas aquí adentro, dijo, tal vez deberíamos discutir esto en un lugar más público. Debí verlo venir. Bárbara no esperó mi respuesta. Dio media vuelta, abrió la puerta del salón de baile y alzó la voz lo suficiente como para acallar al cuarteto de jazz y los murmullos de la gente. Por favor, atención todos. Necesito un momento de su tiempo. La música se detuvo. Las conversaciones murieron. 87 rostros se giraron hacia nosotros. Bárbara se colocó en el umbral, perfectamente enmarcada por la luz, con una mano apoyada dramáticamente sobre su pecho. Siento mucho interrumpir, dijo, con la voz temblando por una emoción ensayada. Pero necesito que todos sepan lo que está pasando aquí. La hija de Ricardo, a la que él recibió esta noche con los brazos abiertos, se acaba de negar a ayudar a su propio padre en su momento de necesidad. Los murmullos recorrieron la multitud. 8 años, la voz de Bárbara se elevó. Se fue durante 8 años, nunca llamó, nunca nos visitó. Y ahora, cuando su padre le pide ayuda para una simple inversión familiar, ella dice que no. Justo aquí, en la celebración de su cumpleaños. Me quedé helada en la puerta, observando cómo la narrativa se salía de su control y entraba en el mío. No, eso no era correcto. Esto era control de ella. Cada palabra estaba calculada para convertirme en la villana de la historia. Intentamos con tanto esfuerzo comunicarnos con ella, continuó Bárbara, secándose los ojos secos, durante todos esos años, pero estaba demasiado ocupada con su vida en Colorado, demasiado ocupada para su propia familia. ¿Y ahora? Bárbara. La voz de Ricardo fue cortante. Ya es suficiente. Pero no era suficiente para ella. Había encontrado a su público y estaba actuando con la destreza de alguien que había pasado décadas interpretando el papel de la esposa y madrastra devota. Los invitados me miraban con expresiones que iban desde la lástima hasta el disgusto. El periodista del traje gris escribía con furia. Me había convertido en la villana de mi propia historia, a menos que cambiara el guión. Los susurros comenzaron de inmediato. Abandonó a su propio padre. 8 años. ¿Te lo puedes imaginar? Y en su fiesta de cumpleaños, nada menos. Estaba de pie en el umbral, con 87 pares de ojos juzgándome, condenándome. Una mujer con collares de perlas sacudió la cabeza lentamente. Un hombre de traje de 3 piezas le murmuró algo a su esposa que la hizo hacer una mueca. Una mujer mayor, a la que reconocí vagamente como una tía lejana, se me acercó con la decepción grabada en el rostro.
Tu padre te dio todo, dijo. Te dio un techo, te envió a la escuela, ¿y así es como se lo pagas? Abrí la boca para responder, pero ¿qué podía decir? ¿Que él había dejado de pagar un solo centavo el día que cumplí 18 años? ¿Que había tenido 2 trabajos durante la universidad? ¿Que les había enviado $23,000 en 5 años y nunca recibí ni un gracias? No me creerían. Ya habían elegido creer la versión de ellos. El periodista del traje gris me observaba con evidente interés, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. Podía ver el titular formándose en su mente: drama familiar estalla en la gala de cumpleaños de un magnate inmobiliario. Ricardo estaba detrás de Bárbara ahora, con una expresión cuidadosamente neutral, dejando que su esposa hiciera el trabajo sucio mientras él mantenía una negación plausible. Diego sonreía con suficiencia desde la barra de champán, y algo cambió dentro de mí. 8 años, 288 llamadas sin responder, $23,000 enviados al vacío. Y esta humillación pública era como me trataban cuando finalmente decía no. Había pasado toda mi vida adulta intentando ganarme el amor de personas que me veían únicamente como un fondo de emergencia. Se había terminado el intentar. Disculpen, dije con voz clara y comencé a caminar hacia el escenario. El micrófono seguía en el pedestal donde Ricardo lo había dejado. El reflector seguía apuntando al escenario. Me coloqué bajo su luz antes de que alguien pudiera detenerme. A todos, mi voz resonó a través de los altavoces, firme y constante. Me gustaría pedirles 5 minutos de su tiempo. El salón quedó en completo silencio. Bárbara avanzó hacia mí, con el rostro desencajado por la alarma. Valeria, ¿qué crees que estás? 5 minutos, repetí, mirando a la multitud. Después de eso, pueden volver a su champán y a sus suposiciones. Creo que merecen escuchar la historia completa antes de decidir quién es el villano aquí. Vi la mandíbula de Ricardo tensarse. Diego dejó su copa de champán. El periodista de gris se inclinó hacia adelante, listo para escribir. Saqué mi teléfono de mi bolso. Mi nombre es Valeria Soler. Tengo 34 años. Soy contadora senior en Consultores Mendoza y Valenzuela en Denver. Y he estado intentando mantenerme conectada con esta familia durante 8 años. Miré a Bárbara, a Ricardo y a los 87 testigos que ya habían decidido que yo era la hija ingrata. Han escuchado una versión de esta historia esta noche. Ahora, permítanme mostrarles otra. Mis manos estaban firmes mientras conectaba mi teléfono al sistema de pantallas del salón, el mismo que habían usado antes para mostrar el diaporama de los logros de Ricardo. La pantalla principal detrás de mí se encendió. He guardado silencio durante 8 años, dije. He enviado dinero cuando me lo han pedido, he llamado cuando me han ignorado y he buscado excusas para personas que no se molestaron en recordar mi cumpleaños. Esta noche voy a dejar de estar callada. Presioné reproducir. Empecemos con los números. Hola a todos, antes de continuar, tengo que preguntarles, ¿qué habrían hecho ustedes allí arriba frente a 87 personas que ya pensaban que eran los malos? ¿Se habrían ido? ¿Habrían luchado? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si son nuevos aquí, presionen el botón de suscribirse y la campana de notificaciones para no perderse lo que viene. Ahora, déjenme contarles exactamente lo que les mostré. El primer documento apareció en la pantalla detrás de mí. Un estado de cuenta bancario fechado en enero de 2017. Esta es una transferencia bancaria de $8,000, expliqué, manteniendo la voz nivelada. Enviada a Diego Soler para un proyecto de negocio que quebró 4 meses después. Sin devolución, sin agradecimiento. Deslicé la pantalla hacia la siguiente imagen. Marzo de 2021. $15,000 transferidos a Bárbara Soler para reparaciones de emergencia en el techo. Dejé que la imagen se asentara por un momento. 2 meses después, Bárbara publicó una foto de su nueva Lexus en Instagram. El techo, por lo que sé, sigue exactamente igual. Hubo murmullos entre la multitud. El rostro de Bárbara se había puesto pálido. En los últimos 8 años, he transferido $23,000 a miembros de esta familia. Cada una de las transferencias está documentada aquí, estados de cuenta,
confirmaciones bancarias, fechas y montos. A continuación, mostré el registro de llamadas. 3 páginas de llamadas salientes, cada una resaltada en amarillo. 288 llamadas telefónicas, todas salientes. Pueden ver la duración aquí. La mayoría termina en 0 minutos y 0 segundos. Eso es lo que pasa cuando te mandan directo al buzón de voz. Alguien en la multitud tosió con nerviosismo. Cambié a una captura de pantalla. Y aquí están los 2 únicos mensajes de texto que he recibido de esta familia en 8 años. Ambos solicitando dinero. Ningún ¿cómo estás? Ningún feliz cumpleaños, ningún te extrañamos. La tía mayor que me había regañado antes miraba la pantalla con la boca abierta. No les estoy pidiendo que sientan lástima por mí, dije. Les estoy mostrando hechos porque alguien acaba de decir en este salón que abandoné a mi familia. Los números sugieren una historia muy diferente. Miré directamente a Ricardo. Es tu turno de explicar, papá, ¿o quieres que continúe? El rostro de Ricardo había pasado de la seguridad a parecer tallado en piedra. No se movió. Muy bien, dije. Continuemos. Mostré el siguiente conjunto de documentos, los registros públicos que Mateo me había enviado. Altura Soler, 12 casas de campo de lujo, el proyecto estrella de mi padre. Estos son registros públicos de la oficina del registro del condado de Harris. Cualquiera en esta sala puede verificarlos. Apareció la primera demanda. Una demanda de Construcciones Martínez fechada en octubre del año pasado por $89.000 en facturas impagas. 3 contratistas están demandando actualmente a Inversiones Soler por falta de pago. El total adeudado es de $280.000. Escuché a alguien jadear. Un hombre mayor cerca de la barra dejó su bebida con cuidado. El proyecto lleva 7 meses de retraso. El préstamo bancario de 2,1 millones del primer Banco Nacional tiene como fecha límite el 20 de abril. Eso es en 5 días. Mostré el último documento, la autorización de transferencia de fondos que había fotografiado hacía 30 minutos. Esto es lo que me pidieron que firmara esta noche. ¿Ven esta cláusula de aquí? Inversión no reembolsable en caso de disolución del proyecto. Eso significa que si el proyecto fracasa, lo cual es muy probable, yo lo pierdo todo. El salón había quedado en absoluto silencio. No me invitaron a esta fiesta porque me extrañaran, dije. Me invitaron porque necesitaban $127.000. Esos son todos los ahorros de mi vida, 12 años de trabajo, y querían que se los entregara sin ningún recurso legal si todo colapsaba. Miré al periodista que escribía tan rápido que su mano parecía un borrón. ¿Quiere verificar algo de esto? Oficina del Registro del Condado de Harris. Los números de caso están en la pantalla. Detrás de mí, Ricardo finalmente habló. Valeria, estás destruyendo a esta familia. No, papá. Tú ya lo hiciste hace mucho tiempo. Ricardo dio un paso hacia el escenario, con su compostura agrietándose rápidamente. Este es un asunto familiar privado, dije, con esa voz autoritaria que solía usar para cerrar tratos. Valeria está claramente alterada y confundida. Soy contadora pública certificada, papá. Literalmente me gano la vida analizando documentos financieros. No estoy confundida. Bárbara corrió hacia adelante, con los tacones resonando contra el mármol. Está intentando sabotearnos. Años de silencio, y ahora aparece para humillar a su propio padre frente a sus amigos y colegas. Tú me invitaste, Bárbara. Enviaste la invitación a mi dirección. Estábamos intentando incluirte, unir a la familia. Sostuve mi teléfono, todavía conectado a las pantallas. ¿Debería mostrar el correo electrónico que le enviaste al abogado de mi papá hace 6 semanas? ¿Ese donde mencionas específicamente mi cuenta de ahorros y discutes la necesidad de presentar un frente familiar unido para asegurar mi cooperación? El rostro de Bárbara se quedó sin color. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste? Pusiste en copia el correo de la empresa de mi papá, el cual comparte con su socio comercial, quien a su vez comparte un contador con mi firma, dije con calma. Soy muy buena en mi trabajo, Bárbara.
Diego se apartó de la barra, tambaleándose un poco. Esto es ridículo. Solo está enojada porque nunca encajó. Ella nunca. Diego, lo interrumpió Ricardo bruscamente. Calle. Pero Diego ya no escuchaba. Se supone que debemos fingir que es una especie de víctima. Ella se fue. Se mudó al otro lado del país y casi nunca llamaba. 288 llamadas, dije en voz baja. ¿Quieres que muestre el registro otra vez? Silencio. El bolígrafo del periodista había dejado de moverse. Se limitaba a observar la escena, paralizado por el desastre que se desarrollaba. En la multitud, vi a un hombre al que reconocí de las noticias, un desarrollador inmobiliario que se había asociado con mi padre en 2 proyectos anteriores. Ya se dirigía discretamente hacia la salida. La primera persona en hablar no fue quien yo esperaba. Era un caballero mayor, de cabello plateado y el porte de alguien acostumbrado a tomar decisiones en juntas directivas. Lo reconocí por el diaporama de antes. Gerardo Mendoza, uno de los socios comerciales más antiguos de mi padre. Ricardo, su voz se escuchó en todo el salón. Le debes $300.000 a los contratistas y estás organizando una fiesta que cuesta, ¿qué? ¿50.000 o 60.000? La mandíbula de Ricardo se tensó. Gerardo, esto no es. Iba a invertir otros $200.000 en tu nuevo desarrollo el próximo mes. Gerardo dejó su copa de champán con un golpe decisivo. Creo que voy a reconsiderar eso. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. La tía mayor que me había regañado antes se acercó al escenario, con el rostro visiblemente compungido. Jovencita, dije en voz baja. Te debo una disculpa. No tenía idea. Ricardo siempre decía que estabas demasiado ocupada para visitarnos, que preferías tu independencia. Prefería una familia que me devolviera las llamadas, señora. Ella asintió lentamente, luego miró a Ricardo con una expresión que mezclaba decepción y desagrado. Más invitados comenzaron a retirarse. No corriendo, esa clase de gente era demasiado educada para eso, pero definitivamente se estaban marchando. Los susurros habían cambiado de dirección. Demanda contra contratistas. Intentó quitarle sus ahorros. Ella tenía pruebas de todo. Vi a Bárbara intentando interceptar a los invitados que se marchaban, con una sonrisa desesperada. Todo es un malentendido. Ella siempre ha sido difícil. Ricardo es un padre maravilloso. Nadie se detuvo a escucharla. El periodista de gris me miró y asintió una vez. No era aprobación exactamente, sino un reconocimiento. Esto ya era una noticia. Estaría impresa por la mañana. Ricardo se quedó solo en el centro de su propia fiesta, viendo cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Bajé del escenario. Los invitados restantes se apartaron a mi paso como si llevara algo contagioso. O tal vez algo que no querían contraer, el fracaso, el escándalo, la verdad. Ricardo me interceptó a mitad de camino hacia la puerta. De cerca, pude ver las líneas alrededor de sus ojos, las canas en sus sienes y los desesperados cálculos que aún realizaba en su mente. Valeria, su voz era tan baja que solo yo podía escucharla. Ya dejaste claro tu punto. Ahora hablemos de cómo solucionar esto. No hay nada que solucionar, papá. Soy tu padre. ¿Eso no significa nada? Lo miré de verdad, y sentí algo que no esperaba, no fue ira ni triunfo, sino una profunda y vacía tristeza. Pasé 8 años intentando ser tu hija, dije. Tú pasaste 8 años tratándome como una cuenta bancaria de repuesto. Me cansé de audicionar para un papel que nunca iba a conseguir. Saqué del bolso la autorización de transferencia de fondos, la copia que había fotografiado antes. Despacio, con deliberación, la rompí a la mitad y luego en 4 partes. Esta es mi respuesta. Le puse los trozos de papel en la mano. Bárbara estaba llorando ahora, no sabía si eran lágrimas reales o parte de su actuación. Diego había desaparecido, probablemente hacia la barra libre. Los invitados que quedaban fingían examinar el techo, los candelabros, cualquier cosa con tal de no mirar al caído patriarca de Inversiones Soler.
Caminé hacia la salida y me detuve en el umbral. Lo intenté durante 8 años, dije lo suficientemente alto como para que cualquiera que aún estuviera escuchando pudiera oírme. Ya no necesito su aprobación. A partir de esta noche, ya no tienen una hija. Salí a la noche de Houston y la puerta se cerró detrás de mí. Por primera vez en 8 años, sentí que podía respirar. Pero esto no era el final, era solo el comienzo de lo que vendría después. Llamé a Mateo desde el aeropuerto de Houston a las 11:47 de la noche. Vi el vídeo, dijo antes de que pudiera hablar. Alguien lo publicó en Facebook hace 20 minutos. Valeria, ¿estás bien? Estoy bien. Estoy en el aeropuerto, tomando el vuelo nocturno de regreso a casa. El vídeo ya tiene 1200 reproducciones. La sección de comentarios está que arde. No había pensado en los teléfonos. Por supuesto que la gente lo había grabado. 87 testigos con teléfonos inteligentes y yo acababa de dar la actuación de mi vida. Esto se va a poner peor antes de mejorar, dije. El periodista era del Houston Business Journal. Esto saldrá impreso mañana. Que así sea, la voz de Mateo fue firme. Dijiste la verdad. Eso fue todo lo que hiciste. Observé un avión despegar a través de la ventana de la terminal, con sus luces perdiéndose en la oscuridad. Voy a cambiarme el nombre. Silencio en la línea. Sé que suena drástico, continué, pero llevo meses pensándolo. Ya no quiero ser Valeria Soler. No quiero ese nombre. No quiero ninguna conexión con ellos. ¿Es posible? Sí. Colorado permite cambios de nombre legales por cualquier motivo que no sea fraude. Ya investigué el proceso. La contadora que hay en mí, siempre 3 pasos adelante. La tarifa de presentación es de $98. Tarda entre 6 y 8 semanas. ¿Qué nombre vas a elegir? Sonreí. Mi primera sonrisa real en horas. Violeta Fuentes. El nombre de mi abuela. La madre de mi madre. La última persona de mi familia que realmente me amó sin condiciones. Mateo guardó silencio por un momento. Violeta Fuentes. Me gusta. Voy a desaparecer, Mateo. Nuevo nombre, nueva ciudad, nueva vida. No podrán encontrarme. ¿Y qué pasa con Diego, Bárbara y Ricardo? Que vivan con las consecuencias de sus decisiones. Yo ya terminé de limpiar sus desastres. La oficina de Lucía Herrera estaba en el 3er piso de un edificio modesto en el centro de Denver. Se especializaba en derecho de identidad, cambios de nombre, consultas de protección de testigos y personas que empezaban de cero por una razón u otra. Su situación es sencilla, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Estatutos revisados de Colorado, sección 1315101. Puede solicitar un cambio de nombre legal siempre que no lo haga para evadir acreedores, escapar de responsabilidades penales o cometer fraude. Solo quiero dejar de ser una Soler. Esa es una razón perfectamente válida. Lucía sonrió, claramente había escuchado historias similares antes. Así es como funciona el proceso, presentamos una petición de cambio de nombre ante el Tribunal del Distrito de Denver, con una tarifa de $98. El tribunal fija una fecha para la audiencia, normalmente en un plazo de 6 a 8 semanas. Suponiendo que no haya objeciones, el juez emite una orden judicial y su nuevo nombre se vuelve legal. Miré el formulario. Nombre legal actual de la peticionaria, Valeria Clara Soler. Nuevo nombre legal propuesto, escribí con cuidado, Violeta María Fuentes. Una vez emitida la orden, continuó Lucía, deberá actualizar su tarjeta de seguro social, licencia de conducir, pasaporte, cuentas bancarias, todo. Es tedioso, pero no complicado. ¿Y si mi familia intenta encontrarme? Su nuevo nombre es de registro público si saben dónde buscar. Pero no hay nada que le exija decírselo. Sin dirección de reenvío, sin notificación. Simplemente se convierte en una persona diferente, legalmente hablando. Firmé la petición. Una cosa más, dijo Lucía mientras me levantaba para irme. Llevo haciendo esto 15 años.
Las personas que cambian sus nombres porque quieren escapar de situaciones familiares abusivas o explotadoras casi nunca se arrepienten. Las que siguen esperando que la familia cambie son las que terminan de nuevo en mi oficina con el corazón roto. Yo ya dejé de esperar, dije. Perfecto. Nos vemos en 6 semanas, señorita Fuentes. 8 semanas después, Valeria Soler dejó de existir. La orden judicial llegó un martes por la tarde. Una sola hoja de papel que lo cambió todo. Caso número 2024 caballos 3892. En el asunto de Valeria Clara Soler, peticionaria. Por la presente se concede la petición de cambio de nombre. El nombre legal de la peticionaria será a partir de ahora Violeta María Fuentes. Me quedé mirándola durante mucho tiempo. Luego me puse a trabajar. La casa se vendió en 3 semanas. Una pareja joven con un bebé recién nacido, emocionados por el vecindario y encantados con el precio. Oferta de $285.000 en efectivo. Después de liquidar la hipoteca restante, me quedé con $112.000. Cancelé mi número de teléfono, el mismo que había tenido durante 12 años, el que había dejado en 288 mensajes de voz que nunca fueron devueltos. Eliminé mis cuentas de correo electrónico, mi perfil de Facebook, mi LinkedIn, todo lo que dijera Valeria Soler desapareció del mundo digital. Mateo era la única conexión con mi antigua vida. Le di una dirección de apartado postal en Portland, Oregón, solo para emergencias. Y si alguien pregunta, no has sabido de mí en años. Ya están llamando, dijo. El asistente de tu padre, un abogado. Siguen preguntando si sé dónde estás. No lo sabes. Esa es la verdad. Él asintió. Cuídate, Violeta. Se sintió extraño escuchar ese nombre en voz alta. Extraño, pero correcto. Subía un avión rumbo a Portland en una gris mañana de junio. Nueva ciudad, nuevo nombre, nuevo comienzo. La mujer que bajó de ese avión ya no era Valeria Soler, la hija invisible, la eterna dadora, la cuenta bancaria de emergencia. Ahora era Violeta Fuentes. Y, por primera vez en sus 34 años, no le pertenecía a nadie más que a sí misma. Mateo me llamó en noviembre. Pensé que querría saberlo, dijo. Ya terminó todo. Yo estaba sentada en mi nuevo apartamento en Portland, viendo la lluvia correr por los ventanales en el piso 11, con vista al río Willamette. Pequeño, pero mío. Alturas Soler entró en ejecución hipotecaria en julio. El primer Banco Nacional exigió el pago total del préstamo cuando tu padre no pudo asegurar el capital adicional. El proyecto pasó a manos de la administración judicial. El banco asumió una pérdida de unos $800.000. ¿Tu padre? Mateo hizo una pausa. Lo perdió todo. Valeria. Violeta, perdón, todavía me estoy acostumbrando. No sentí la satisfacción que esperaba. Solo una vacía finalidad, como ver derrumbarse un edificio en el que solías vivir. El Houston Business Journal publicó una nota de seguimiento el mes pasado, continuó Mateo. El drama familiar de un desarrollador local se vuelve viral. 23.000 visitas en línea. Entrevistaron a algunos de los invitados de la fiesta. Ya nadie invierte con él. Y la casa de Rivero Oaks salió al mercado en septiembre. Tuvo que venderla para cubrir las demandas de los contratistas. El artículo decía que está rentando un condominio en los suburbios. Pensé en el hombre que había visto en la fiesta. Cabello plateado, traje de Tom Ford, rodeado de admiradores, el patriarca de la familia Soler, dueño de su dominio, ahora viviendo en un condominio rentado, con su reputación en ruinas. La Asociación de Inversores Inmobiliarios de Houston votó para revocar su membresía, añadió Mateo. Conducta impropia o algo así. Básicamente está en la lista negra de todos los negocios importantes de la ciudad. Cerré los ojos. Gracias por decírmelo. ¿Estás bien? ¿Lo estaba? No estaba segura. No me sentía victoriosa. No me sentía vengativa. Solo me sentía distante, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. Estoy bien, dije. Estoy construyendo algo nuevo.
Diego intentó encontrarme primero. Mateo me lo contó en enero. Mi medio hermano aparentemente había pasado 3 semanas intentando localizarme por todos los medios posibles. Envió mensajes a mi antigua cuenta de Facebook, desactivada, llamó a mi antiguo número, desconectado, y escribió a mi antiguo Gmail, cuenta inexistente. Se presentó en Consultores Mendoza y Valenzuela preguntando por Valeria Soler. La recepcionista le dijo que nadie con ese nombre trabajaba allí, ya que el expediente de personal de Violeta Fuentes no mencionaba ninguna identidad anterior. Incluso manejó hasta mi antigua casa en Denver. Los nuevos dueños, confundidos, le dijeron que la propietaria anterior se había mudado hacía 6 meses sin dejar dirección de reenvío. Parece desesperado, dijo Mateo. No hostil, solo perdido. Procesé esta información con cuidado. Diego nunca había sido cruel exactamente. Solo consentido, desconsiderado, el producto de unos padres que le habían dado todo y no esperaban nada de él. Envió una carta a tu antigua dirección, continuó Mateo. Los nuevos dueños me la enviaron a mí porque yo manejé el papeleo de la venta. ¿Quieres que te la mande? Lo pensé por un largo momento. Sí. La carta llegó una semana después, escrita a mano en papel de cuaderno común. La caligrafía de Diego siempre había sido pésima. Recordé haber bromeado sobre eso cuando éramos más jóvenes, antes de que todo se desmoronara. Valeria, no sé si alguna vez leerás esto. Lo siento. No sabía lo de las llamadas telefónicas. No sabía lo del dinero. Mamá, Bárbara, ella lo controlaba todo. Y yo simplemente la seguía porque era más fácil. Ahora estoy trabajando en Best Buy. Mi primer trabajo real, la primera vez que pago mi propia renta. Ahora lo entiendo. Un poco. Por favor, escríbeme. Por favor. Doblé la carta y la guardé. No estaba lista. Todavía no. Hola a todos, antes de continuar, quiero preguntarles algo. Mucha gente me ha preguntado, ¿alguna vez sentí culpa? ¿Extrañaba a mi familia? ¿Le daría a Diego una segunda oportunidad? Responderé a eso en un momento. Pero primero, si todavía están viendo esto, por favor tómense un segundo para darle me gusta a este vídeo. Realmente ayuda al canal y me hace saber que estas historias les importan. Muy bien, déjenme contarles lo que pasó después. La caída de Bárbara fue más silenciosa que la de Ricardo, pero no menos completa. Me enteré a través de Mateo, quien lo escuchó de un colega que había asistido a una gala benéfica en Houston. El tipo de evento que Bárbara solía dominar, vestidos de diseñador, posicionamiento estratégico y besos al aire con las personas adecuadas. No había sido invitada este año. La noticia se había difundido en los círculos sociales que a ella le importaban. El vídeo de la fiesta, las demandas, la ejecución hipotecaria, pero sobre todo el vídeo. Alguien lo había editado para dejar solo los momentos clave, la acusación pública de Bárbara, mis pruebas y su rostro palideciendo cuando mencioné la camioneta Lexus. Tenía más de 300.000 vistas en varias plataformas. Los comentarios eran implacables. Imagínate intentar robarle los ahorros a tu hijastra y llamarla ingrata. La madrastra de todos los cuentos de hadas. Excepto que esto es la vida real. La reina del gaslighting atrapada en cámara. Sus amigas, las mujeres con las que desayunaba, se iba de vacaciones y competía desde hacía décadas, la habían eliminado silenciosamente de sus chats grupales, sus cenas y sus vidas. Nadie quería estar asociado con la mujer del vídeo. La membresía del club de campo caducó cuando no pudieron pagar las cuotas. La Lexus se vendió. Los diamantes que Bárbara había usado en el cumpleaños de Ricardo estaban ahora en alguna casa de empeño. Y el matrimonio, según las fuentes de Mateo, pendía de un hilo. Ricardo la culpaba por la confrontación pública, decía que si se hubiera quedado callada, lo habrían manejado en privado. Peleaban constantemente. Me los imaginé en su condominio rentado, sintiendo que las paredes se les encogían, señalándose con el dedo el uno al otro mientras sus vidas cuidadosamente construidas se desmoronaban. No sentía lástima por Bárbara, pero tampoco triunfo. Solo me sentía libre. Mi padre contrató a un investigador privado en febrero. Mateo se enteró de esto por accidente.
El investigador había llamado a Mendoza y Valenzuela haciendo preguntas sobre una ex empleada llamada Valeria Soler. Diligencia de vida estándar, había afirmado, una verificación de antecedentes para un asunto financiero. La recepcionista, debidamente capacitada, se negó a proporcionar información. Según Mateo, el investigador cobraba $3.000 a la semana. Durante 2 meses, Ricardo Soler le pagó a alguien para buscar a una hija que ya no existía. El rastro de Valeria Soler terminaba en el Tribunal del Distrito de Denver, caso número 2024-03892. Pero la ley de Colorado no requería que los registros de cambio de nombre incluyeran el nuevo nombre en los documentos públicos sin una orden judicial, lo que exigía demostrar peligro de daño. Mi padre no podía acceder a la parte sellada del expediente. El investigador le dijo a Ricardo que era un callejón sin salida. Mateo me contó que le informó, se cambió el nombre, vendió su casa, canceló todas sus cuentas. Si ella no quiere ser encontrada, no la encontrará. $24.000. Eso fue lo que mi padre gastó intentando localizarme. La ironía no pasó desapercibida para mí. Hace 8 años, no podía molestarse en devolver una llamada telefónica. Ahora, estaba perdiendo un dinero que no tenía, buscando desesperadamente a la hija que había ignorado durante una década. Le retiró el caso al investigador la semana pasada, añadió Mateo. Dijo que ya no podía permitirse continuar. Me quedé con esa información durante mucho tiempo. Una parte de mí, una pequeña y terca parte que había estado intentando silenciar durante meses, se preguntó si esto significaba que realmente le importaba, si perderlo todo finalmente lo había hecho ver lo que había desechado. Pero la parte más madura de mí sabía que no era así. No estaba buscando a su hija, estaba buscando su último activo financiero disponible. Y ese activo se había vuelto imposible de encontrar. El invierno en Portland fue gris, húmedo y absolutamente hermoso. Había encontrado un apartamento en el Pearl District, en el piso 11, con ventanales de piso a techo que daban al río Willamette. En los días despejados, podía ver el monte Ood a lo lejos. En los días grises, que eran la mayoría, observaba la lluvia y sentía algo que no había experimentado en años: paz. Mi nuevo trabajo en Pacific Northwest Financial era todo lo que mi antiguo puesto había sido, pero sin el peso del pasado. El mismo trabajo, auditorías, conciliaciones, el satisfactorio rompecabezas de hacer cuadrar los números, pero en un contexto diferente, con un nombre diferente en mi escritorio y una persona diferente respondiendo cuando llamaban. Violeta, ¿puedes revisar estas proyecciones trimestrales? Violeta, vamos a almorzar en la sala de descanso. Violeta, vamos a ir por tragos el viernes. ¿Te apuntas? Cada vez que escuchaba ese nombre, algo se asentaba un poco más profundamente en mi pecho. Había hecho amigos, amigos de verdad, Sara de contabilidad, a quien le encantaban los podcasts de crímenes reales, Jaime de legal, que preparaba el mejor café y siempre compartía la clase de yoga de los jueves por la noche, donde nadie sabía nada de mí excepto que asistía cada semana. Se acercaba la Navidad, y por primera vez en 8 años, no compré tarjetas para la familia Soler. No me angustié eligiendo regalos que nunca serían agradecidos. No pasé diciembre preguntándome si este sería el año en que finalmente llamarían. En su lugar, decoré mi apartamento con luces. Compré un árbol pequeño en el mercado de productores. Acepté una invitación para cenar en Navidad en casa de los padres de Sara, unos desconocidos que me recibieron con los brazos abiertos porque su hija les había dicho que valía la pena conocerme. La mañana de Navidad me desperté sola en mi apartamento, preparé café y observé la lluvia caer sobre la ciudad. No los extrañaba. Extrañaba la idea de ellos, pero la realidad era que estaba mucho mejor sin eso. La carta llegó en enero, Mateo la había enviado a través de nuestro sistema acordado. De su dirección a mi apartado postal, sin dirección de remitente en el sobre exterior. Adentro había un segundo sobre, arrugado y con la dirección corregida varias veces. La caligrafía de Diego. Preparé té antes de abrirlo. Me senté junto a la ventana. Observé los botes en el río. Luego leí. Valeria, o como sea que te llames ahora. Sé que probablemente no leerás esto. Probablemente habrás tirado todo lo que te he enviado, pero voy a seguir intentándolo porque es lo único que sé hacer ahora. Estoy trabajando en Best Buy.
Ventas en piso, salario mínimo más comisiones. Es humillante y agotador, y lo mejor que me ha pasado en la vida. Por primera vez, me estoy ganando algo en lugar de solo recibirlo. Papá lo perdió todo. Probablemente ya lo sepas. Mamá, Bárbara, se mudó el mes pasado. Se están divorciando. Él está solo en ese condominio, bebiendo demasiado, llamando a viejos contactos que no le reciben las llamadas. No te pido que sientas lástima por él. Ni siquiera te pido que me perdones. Te pido que sepas que ahora entiendo lo que es trabajar por algo. Lo que es ser ignorado por las personas que se supone que deben quererte. Lo que es darse cuenta de que estabas equivocado en todo. Estoy intentando ser mejor. No sé si lo lograré, pero quería que supieras que lo estoy intentando. Tu hermano, si aún me aceptas, Diego. Doblé la carta y la guardé en su sobre. Luego tomé una hoja de papel limpia y escribí mi respuesta. Corta, clara y honesta. Diego, leí tu carta. Me alegra que estés aprendiendo, pero no estoy lista para tener una relación con nadie de esa familia. Quizás algún día, quizás nunca. Espero que lo entiendas. V. La envié al día siguiente. Sin dirección de remitente. Esto es lo que nadie te dice sobre establecer límites, se siente egoísta hasta que deja de sentirse así. Durante 8 años, había medido mi valor por cuánto podía dar a personas que nunca daban nada a cambio. Cada llamada no devuelta era una prueba en la que había fallado. Cada regalo ignorado era una prueba de que no me estaba esforzando lo suficiente. Había construido toda mi identidad en torno a ser la hija buena, la confiable, el miembro de la familia que siempre estaba presente. ¿Y qué había conseguido con eso? Un lugar en una fiesta de cumpleaños diseñada para arrebatarme los ahorros de mi vida. Sentada en mi apartamento de Portland, mirando la lluvia invernal, finalmente entendí algo que me había tomado 34 años aprender: los límites no son muros. No se trata de dejar fuera a la gente, se trata de decidir quién tiene acceso a tu vida y bajo qué condiciones. No odiaba a Ricardo. No odiaba a Bárbara. Ni siquiera odiaba a Diego, quien finalmente estaba empezando a convertirse en la persona que debió haber sido desde el principio. Simplemente ya no tenía espacio para ellos. Mi terapeuta, una mujer muy empática llamada doctora Cortés, que se especializaba en distanciamiento familiar, lo llamó aceptación radical. Tú no eres responsable de sus decisiones, me dijo durante una de nuestras sesiones. Solo eres responsable de las tuyas, y tú decidiste protegerte. Eso no es egoísta. Eso es supervivencia. Pensé en todos los años que había pasado esperando que cambiaran, en toda la energía que había invertido en una relación que solo fluía en una dirección. Ahora usaba esa energía para otras cosas, para amistades que me nutrían, para un trabajo que me satisfacía y para una vida que era únicamente mía. No era venganza. No era ira. Era algo más simple y poderoso: amor propio. Y eso, me di cuenta, valía más de lo que cualquier herencia podría llegar a valer. La primavera llegó a Portland a principios de marzo. Flores de cerezo bordeando las calles, el sol abriéndose paso entre las nubes y toda la ciudad exhalando después de meses de gris. Estaba sentada en mi cafetería favorita cerca del río, con la computadora abierta, revisando unas proyecciones para una reunión con un cliente cuando mi teléfono vibró. Cena esta noche en el nuevo lugar de comida tailandesa. ¿Sí? Sonreí y respondí: sí, 7 de la tarde, perfecto. Ven con hambre, voy a pedir de todo. Cerré mi computadora y miré por la ventana. Una pareja joven pasaba con un cochecito de bebé. Un anciano alimentaba a las palomas en la esquina. Un grupo de turistas tomaba fotos de los puentes. Momentos ordinarios, el tipo de momentos que había pasado 8 años esperando compartir con una familia que nunca quiso compartirlos conmigo. Ahora los compartía con personas que realmente estaban presentes. Mi cuenta de ahorros se estaba recuperando, más lento que antes, pero de manera constante. Pacific Northwest Financial me había ofrecido un puesto senior con un aumento. Estaba pensando en comprar un condominio pequeño, tal vez algo con vista al río. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo planes sin tener que calcular lo que mi familia podría necesitar de mí.
Solía pensar que la familia era la sangre, que ser una Soler significaba algo fundamental sobre quién era yo y qué debía hacer. Que si me esforzaba lo suficiente, amaba lo suficiente y entregaba suficiente de mí misma, tarde o temprano ellos me amarían de vuelta. Estaba equivocada. La familia es la gente que elige estar en tu vida, la que te devuelve las llamadas, la que se presenta sin que se lo pidas y la que no quiere nada de ti excepto tu presencia. Soy Violeta Fuentes, tengo 35 años, soy contadora, amiga, sobreviviente, y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién es mi familia. Son los que me eligieron tal como soy.